artículo escrito por un predicador norteamericano llamado C.D. Brown. Este predicador escribió un artículo que se llama "Quiero mi iglesia de vuelta". Solamente el nombre del mensaje me pareció bonito. Quiero a mi iglesia de vuelta. Comienza el predicador de la siguiente manera: entre nosotros hay quienes parecen estar cansados del mensaje de nuestra iglesia. Se ven aburridos. Hay un clamor creciente por algo que sea diferente, que sea más actual. Algunos están diciendo: queremos un mensaje más moderno, más diseñado para los jóvenes. Pero esto no va de acuerdo a lo que dice la impresionante profecía de Malaquías 4, porque el mensaje de Elías viene justo antes del grande y terrible día del Señor. La Biblia dice que los corazones de los padres y los hijos se volverán juntos. No debemos estar divididos por edad y menos por generaciones. Dice el predicador que si no hay disciplina, no hay cuidado, que el orden, el compromiso y el racionamiento no son ídolos. Pero hoy eso parece ser una maldición. ¿Y qué de la cultura en la iglesia? Deberíamos hablar sobre la vestimenta. Deberíamos hablar sobre la alabanza que se está oyendo dentro de la iglesia. ¿Qué música estamos escuchando? Todas estas cuestiones dentro de nuestros cultos son dignos. Y exclama el predicador: quiero mi iglesia de vuelta. Él continúa diciendo: quiero estar en esa iglesia donde reine la buena religión de antaño, donde éramos conocidos por ese tipo de música clásica, digna, cálida, conmovedora, que se oía en la iglesia. Quiero que me devuelvan mi iglesia, responde. Y dice: me lamento del estado de la iglesia actual. Y cita un pequeño poema. El poema dice de esta manera: aunque solo voy y vengo, las montañas se alejan y dejan de retirarse. La destrucción hace caer la poderosa ciudad dorada de la tierra, y los estados y dinastías del imperio expiran. Pero atrapados y entregados en palabras a los labios, la verdad nunca morirá. Entonces dice que en la verdad no ha habido ningún cambio. Y continúa: hace 50 años me uní a esta iglesia. He sido educado, ilustrado, experimentado en la iglesia adventista del séptimo día. Me estoy preparando para mi jubilación. Nada, pero quiero decirles, nada en la palabra de Dios ha cambiado. La ley de Dios sigue siendo una transcripción de su carácter. Es demasiado alta para nosotros, así que nos dio una escalera para poder subir: el santuario, el cual está todavía en el mismo sitio en el cielo. No cambia, no va a ninguna parte. Dios sigue añadiendo orgullo. Los hombres siguen naciendo en pecado. Dios sigue enviando al Espíritu Santo. Necesitamos un avivamiento. Necesitamos volver a la piedad primitiva. Quiero mi iglesia de vuelta.
y cita un libro el cual él le llama el pequeño libro. Y este libro es escrito por el escritor adventista llamado Charles H. Watson. El libro se llama Separación del Mundo. ¿Quién fue Charles Watson? Charles Watson fue el presidente de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día desde el año 1932 hasta el año 1936. Comenta, esto es algo antiguo, ¿verdad? Lo sabían, pero les voy a decir una cosa. No estamos hablando de moda, estamos hablando del Evangelio del Señor. Continúa diciendo, ¿sabían que el Evangelio tiene más de 2000 años de antigüedad? Y Watson se dirige a la conferencia general que tenían reunido y dice, el hombre por su propia elección se quitó del fundamento, pero el movimiento del hombre no movió el fundamento. Ese fundamento es la voluntad de Dios, que es la esencia de toda la verdad. Y nosotros o construimos en ese fundamento o construimos en la arena. No tenemos otra alternativa. Y entonces se lamenta de la experiencia terrible de los hijos de Dios a través de las edades. Y dice, empezó tan hermosamente con Adán y Eva en su inocencia en el jardín del Edén, y ellos fueron engañados por la serpiente, y el hombre cayó de su altar. Consecuencias: la sangre derramada, las lágrimas, el sufrimiento, la destrucción por una inundación. ¿Había Dios fallado? Y continúa. Bueno, aún le quedaba una familia. No eran perfectos, y entonces empezó de nuevo. Y pronto toda esta familia también se rindieron. Y la historia cuenta su historia. Eventualmente Dios llamó a Abraham y a los hijos de Israel. Ellos iban a ser los representantes de Dios en este planeta. Y cuán miserablemente fallaron. Y cuán miserablemente se fueron con un gemido de dolor en lugar de un disparo de triunfo. Y entonces Dios levantó su iglesia y Jesús levantó su iglesia en este mundo. Y salieron con un grito de batalla y predicaron el Evangelio. Pero pronto Pablo se lamentó que ya en su tiempo habían fuerzas trabajando para subyugar el mensaje. Y pronto la iglesia entró en un periodo de tiempo, el cual el día de hoy se llama la Edad Oscura. Porque la iglesia buscaba el mundo y no el favor del mundo. Era más importante estar con los reyes y los elementos terrenales que estar con Dios. Y así Dios tuvo que llamar a la reforma. Y Dios llamó a los reformadores y ellos salieron a predicar la palabra. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es el Salvador del mundo. No hay más rey. Jesús es el rey. Era el clamor de los protestantes. Pero luego la reforma se fue desgastando. Hasta que finalmente metió su cola entre las piernas y comenzó a ir a la deriva de vuelta a Roma. Y entonces Dios levantó un remanente. Y Dios le dijo al remanente: predica el Evangelio, da el sonido del megáfono, el mensaje final para el mundo, restaura el Evangelio eterno.
da el mensaje: sal de allí, pueblo mío. Pero luego se lamenta Watson, presidente de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, y dice: da el sonido de megáfono. ¿Está el remanente dando ese sonido del megáfono? ¿O vamos a fracasar miserablemente? Sería el mayor fracaso que jamás haya sido presenciado por el universo celestial. El mensaje por el cual fuimos llamados el remanente quiere que nos separemos del mundo y no que cada día nos parezcamos más al mundo. Porque de lo contrario nos encontraremos con el fracaso más terrible que jamás ha alcanzado un pueblo. Observen la declaración de Dios: salgan de allí, pueblo mío, para que no reciban las plagas. Solo hay una verdad, la simple enseñanza del Evangelio: enseñarle al hombre pecador que puede entrar a la vida solo a través de la muerte. Debe morir al mundo para poder vivir a Dios. Y dice el predicador: hermanos, mi corazón me dice que nuestra necesidad es grande, demasiado grande, como para ser satisfecha por cualquier cosa que el mundo nos pueda estar brindando en este momento. Debemos ir a la fuente de ayuda más alta que del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Dice, en 1950 no existía aún la televisión ni nada que se le pareciera. Y Watson exclama: debemos ser ejemplo con una vida de humildad, respeto y sencillo. En la economía, en la consagración, en el sacrificio, nuestro hogar debe ser modelo para la comunidad en la que vivimos. Nuestros trabajadores deben ser ejemplo en las relaciones sociales externas. No deben dar mal ejemplo con su presencia o de cualquier otra manera. El predicador del Evangelio no tiene que actuar como un político. Su misión es para todos los hombres. Debe mantenerse libre de perjuicio de clase, de rivalidades raciales, de anominaciones nacionalistas. No debe pelear, debe ser amable con todos los hombres. Acto para la enseñanza, paciente y manso, incluyendo a los que se oponen a nuestra predicación. Nuestros trabajadores deben enseñar y ejemplificar en sus hogares el principio de la vida sana. Debemos ser un ejemplo en la observancia del sábado. Debemos ser un ejemplo con nuestra vestimenta. Debemos ser un ejemplo dentro de nuestras iglesias. Debemos ser un ejemplo de dignidad. Gloria a Dios. Continúa diciendo el predicador: el verdadero comunicador de Cristo hará una cuidadosa selección de lo que se transmite por la radio, de lo que se le va a decir al mundo que no nos está viendo, sino que nos está escuchando. No encontrará ni tiempo ni placer en escuchar programaciones ambiguas, ni en los cómicos populares de la radio. Debe tener una pureza de palabra que nunca descienda a la vulgaridad. Necesitamos un avivamiento. Cuando llegué a esta iglesia hace 30 años, este era el remanente. Esta iglesia todavía era el remanente de Dios.
Se sentía el compromiso del remanente que estaba siendo reunido en cada una de las iglesias adventistas del séptimo día. El remanente que se preparaba para ir a proclamar el mensaje de los tres ángeles para la gloria de Dios. Este era un pueblo especial. Este era un pueblo peculiar. Era un pueblo distinto, por lo tanto era un tesoro especial. Todos creían que Dios había creado el mundo en 6 días y que había descansado uno. Era nuestro Salvador y estaba ministrando en el santuario de arriba, en el santuario celestial. Y había entrado en el lugar santísimo en el 1844. Desde entonces ha sido removido por el movimiento Ford y en pensar que el santuario de alguna manera se desintegró y que cayó del cielo. Es lo que nos han querido hacer creer. Pero saben, hermanos, el santuario está en el mismo lugar. El santuario celestial continúa y es inamovible. Y la verdad es la verdad. Nadie podrá moverlo de allí. Hace 30 años, cuando entrábamos a la iglesia, todo el mundo sabía quién era quién. Una mujer sabía que ella era una mujer. Un hombre sabía que él era un hombre. Hoy hay tanta confusión en la iglesia. Hoy en día hay proyectos para unirnos a todos en el mundo. En aquellos días los proyectos eran para separarnos del mundo. Hoy en día las cosas se han vuelto extrañas. ¿Qué ha pasado con nuestra iglesia? ¿Es que ha cambiado el lenguaje de la verdad? ¿O los que cambiamos fuimos nosotros de actitud? Leo en Proverbios 7 una proporción que tal vez pueda ser interpretada de diferentes maneras. Dice Proverbios 7, capítulo 1: Hijo mío, guarda mis palabras y atesora contigo mis mandamientos. Recuerda que Jesús dijo que sus mandamientos no eran gravosos y que su yugo era fácil. Dice el versículo 2: guarda mis mandamientos y vive, y mi ley como la niña de tus ojos. Átalos en tus dedos, escríbelos sobre la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría: tú eres mi hermana, y llama a la inteligencia tu pariente. Así, hermanos, que la conclusión de Salomón sobre lo que era realmente la sabiduría era temer a Dios y guardar sus mandamientos. Porque este es el deber completo del hombre, y este es el bastián que Dios creó para el remanente. Los ha separado del mundo usando el sábado como un cuchillo para llevarnos a la comunión con Él, para que reconozcamos de dónde venimos. Porque solo si reconocemos y sabemos de dónde venimos, podremos saber a dónde vamos. Y por eso nos llamó su remanente. Eso es lo que toda la iglesia creía hace 30 años. Dice Daniel 12:3: y los que son sabios brillarán como el resplandor del firmamento, y los que conviertan a muchos injustos como las estrellas por los siglos de los siglos. Pero tú, Daniel, calla las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro y el conocimiento se incrementará. Pueblo de Dios, muchos serán purificados y blanqueados y probados.
pero los malvados harán maldad y ninguno de ellos los va a entender. Pero saben, los sabios, solo aquellos que son sabios tienen los mandamientos de Dios en su corazón. Gloria a Dios. Y han hecho una diferencia entre ellos y el mundo, porque el pueblo de Dios está llamado a ser una luz especial en el mundo. Y concluye diciendo: si no somos diferentes a los que están en el mundo, si cuando la gente nos mira no ve ninguna diferencia entre nosotros y el mundo, entonces, ¿por cuál razón la gente debería sentirse atraída a esta iglesia que según nosotros predicamos la verdad? Allí concluye este episodio. Hermanos, estamos comenzando un nuevo año y yo creo que este ha sido una buena reflexión para lo que somos el pueblo de Dios y para los que sabemos que tenemos un compromiso por delante. El llamado es, hermanos, que cada día le pongamos de nuestro corazón más amor a lo que se llama el remanente del Señor, la palabra de Dios. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.